Buenas noches, comienza el año 2020 y arrancamos un nuevo programa de La Quinta Esquina, y esta noche nos acompaña para analizar lo que va a dar de sí este, se supone, intenso 2020. Tenemos con nosotros al consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y a la mesa, como suele ser habitual, tenemos a dos personas: Florencio Carrera, director de la 8 de Valladolid y de Radio Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches y feliz año, consejero, y para todos los espectadores, oyentes y lectores del mundo. Y también nos acompaña Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta es obligada. Esta semana se ha constituido el Gobierno. Hoy ha habido Consejo de Gobierno. No sé si se ha hablado del nuevo Gobierno y de qué peticiones expresas se le quieren hacer al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Bueno, pues efectivamente esta mañana hemos tenido el primer Consejo de Gobierno del año en la Junta de Castilla y León. Inevitablemente uno de los aspectos que se ha abordado es la conformación de ese nuevo Gobierno. Y bueno, yo creo que el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya en su discurso de investidura habló de una lealtad con el Gobierno de España, que es la tónica que siempre ha seguido esta comunidad, pero por supuesto desde la exigencia con Castilla y León y con los castellanos y leoneses, y por eso se ha anunciado esa especial vigilancia al respecto de las cuestiones que han podido formar parte de las negociaciones que tienen que estar sobre la mesa y sobre las que Castilla y León va a estar muy atenta para que no suponga una desigualdad de este territorio, de nuestra tierra, de nuestros paisanos frente a otros territorios. Esa va a ser la primera de las cuestiones, y luego, por supuesto, vamos a ver en qué sentido se desarrollan las primeras medidas que vayan a ir tomando ese Consejo de Ministros, y estaremos muy vigilantes para que todos los españoles y los castellanos y leoneses seamos iguales ante ese Gobierno. Hasta la próxima semana no se sabrán los nombres de los ministros. ¿Puede afectar en función de qué personas sean los que estén al frente de la cartera? No sé si las relaciones con el Gobierno autonómico o las decisiones que se tomen con la comunidad autónoma. Yo creo que más que una cuestión de personas es una cuestión de medidas o de propuestas programáticas que se quieran aplicar. Yo no creo que nadie, por el hecho de tener al frente un ministerio, por tener al frente una u otra persona, pueda modificar o pueda generar problemas, sino que será más bien aquellas decisiones que puedan afectar a Castilla y León lo que nos tendrá especialmente atentos. No se les ha visto a ustedes, no se les ha percibido de momento muy tranquilos con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Digo, al Gobierno de la Junta, a los dos socios del Gobierno de la Junta y al propio Partido Popular, al cual usted también representa aquí en esta mesa. Claro, hablaba usted de los desequilibrios y las desigualdades, porque los políticos ahora están, yo en mi opinión, están demasiado enfangados en esto de la unidad de la patria y estas cuestiones, pero claro, la patria se empieza a resquebrajar siempre a través de las desigualdades y los desequilibrios. Estos días hemos asistido a las aviesas intenciones de Renfe, que se han parado de momento, pero que son intenciones que están ahí, un plan nuevo de Renfe, y en ese nuevo plan de Renfe Castilla y León no cuenta mucho, hasta tal extremo que nos quieren quitar los dos únicos aves que tenemos ahora mismo en Castilla y León. Le digo esto por una cuestión, porque no hemos visto mucha contundencia del Gobierno de la Junta, y la defensa de Castilla y León se tiene que ejercer seguramente con contundencia. Es decir, no decir, bueno, nos quedamos a gusto con lo que hace Renfe, porque Renfe de hecho ha cerrado 14 ventanillas en el mundo rural. Así es como se combate en la España vacía la despoblación, cerrando ventanillas de venta de billetes que afectan a 60.000 habitantes de 14 municipios de las 9 provincias de Castilla y León. Y digo que han sido ustedes un poco complacientes, ¿no?, con la decisión de Renfe. No hace falta un poco más de contundencia, es decir, exigir una reunión, saber qué quiere hacer Renfe. Estoy poniendo un ejemplo porque al final son las cuestiones reales lo que nos afecta al tren. Imagínense en una comunidad tan extensa, tan grande, tan despoblada, tan dispersa, lo que son las comunicaciones. Estoy de acuerdo en parte con la reflexión que hace, pero es verdad que esta misma mañana el portavoz de la Junta de Castilla y León, en su comparecencia habitual, ha podido mostrar esa beligerancia de la Junta de Castilla y León al respecto del cumplimiento con las obligaciones, con nuestra comunidad y con esos territorios, con León, con Valladolid, con las líneas de AVE. También es verdad que, bueno, se ha anunciado que no hay intención de alterar, de modificar las líneas tal y como existían, que obedecía a unas cuestiones propias de mantenimiento, que todo va a seguir igual. Vamos a conocer
vamos a esperar a ver cómo se desarrollan esas cuestiones, pero en principio, por eso decía que vamos a estar vigilantes y beligerantes en el sentido que tenemos que hacerlo, que desde la lealtad, pero también exigiendo lo que tenemos que tener en Castilla y León. Y después, bueno, pues también es verdad que esa reflexión al respecto de los mensajes contradictorios que estamos percibiendo inicialmente por parte del Gobierno de España son preocupantes, porque por una parte se dice que se va a poner el foco en la llamada España vaciada y en el minuto siguiente se cierran 14 ventanillas que expiden billetes de tren en el mundo rural. Esos desequilibrios evidentemente hacen que tengamos que estar preocupados y alerta. Por tanto, la Junta va a ser exigente desde la lealtad y beligerante cuando lo sea para defender los derechos de Castilla y León. Lógicamente, una preocupación que tienen ustedes como responsables de defendernos a todos los castellanos y a todos los leoneses es la despoblación. Es algo que está permanentemente ahí y raro es el día en el que no aparece algún dato. El último de hace unas horas es que Castilla y León ha vuelto a perder población, 8.000 personas, primer semestre de 2019. No parece que la solución sea fácil. Consejero, mirando a la Cámara y con ese compromiso que como Gobierno regional estoy seguro tienen ustedes y quien quiera que estuviera al frente, ¿no? Pero ustedes ahora que tienen esa responsabilidad, usted además es de una provincia como Burgos que está dentro del eje, digamos, con mejores perspectivas de futuro, que es el eje Burgos-Palencia-Valladolid dentro de la comunidad. ¿Qué tienen previsto? ¿Qué ideas contempla la Junta para la línea? Lo comentaba Pablo, decir, bueno, de momento ha salido esto, un aviso, no sé si es un aviso o es un aviso para navegantes o realmente va a dar ref en marcha atrás, pero detrás de esto pueden venir otras cosas. ¿Con qué armas cuenta la Junta? ¿Qué piensan hacer ustedes o cómo creen que se puede intentar cambiar, invertir esa situación de 15, 20, 30.000 personas menos cada año en la comunidad, que es una sangría que a 15, 20 años nos hace pensar en una comunidad con 500.000 menos de habitantes? El dato que usted indicaba nos ofrece una moneda con dos caras. La cara positiva es que el saldo migratorio ha sido positivo en Castilla y León. Es decir, han venido a Castilla y León más personas de las que se han marchado de Castilla y León. Sin embargo, la cruz de esa moneda es que fallecen muchas más personas de las que nacen. Es decir, no tenemos una natalidad que permita reponer, en términos un poco frívolos, ¿no? Pero bueno, que permita reponer los efectivos que hay en Castilla y León. Es decir, lo positivo, a esta comunidad viene más gente de la que se marcha. Y eso es un arma que nos permite ser optimistas. La otra cuestión, la de la natalidad, es un problema evidente y tenemos que hacer algo al respecto. Lo primero, la fijación de empleo y oportunidades en el mundo rural es una apuesta clara de este Gobierno. Yo creo que se están tomando y se van a tomar medidas en este sentido. Tenemos que seguir insistiendo en que Castilla y León es una de las comunidades de España que más y mejores servicios de proximidad ofrece en el mundo rural. Llega la sanidad, llega la educación, llegan los servicios sociales. La reducción de, por ejemplo, el precio de los polígonos industriales para la instalación de empresas y nuevas oportunidades es un hecho que ya hemos acometido. Las bonificaciones en el ámbito fiscal, en el medio rural, es un hecho que también ya se ha acometido. El poder desarrollar un plan para la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, de mujeres en el mundo rural, es algo en lo que se está trabajando ya. Y en el ámbito de la natalidad se está apostando por el desarrollo de medidas en el ámbito de la conciliación, que es lo que permite a parejas jóvenes poder embarcarse evidentemente en la aventura de tener familia, de tener hijos y que tengamos mayor número de nacimientos en Castilla y León. Somos muy conscientes de ello, también somos conscientes de que 14 de las 17 comunidades en España están en la misma situación que Castilla y León. Por tanto, esto es un problema de ámbito global en el que la Junta tiene armas, pero en la que yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo todas las administraciones, evidentemente con el Gobierno de la Nación al frente, para afrontar este reto demográfico, que tampoco es una cuestión solo de España, sino que también afecta a muchas regiones de Europa. ¿Es tan complicado llegar a ese acuerdo, una estrategia, no sé si nacional, autonómica o incluso europea, porque no es solo un problema de España la despoblación? Llevamos muchos años oyendo hablar de la pérdida de población, siempre que hay que hacer algo, pero ese algo parece ser que no llega. Yo discrepo en el sentido de que medidas se están tomando. Lo que ocurre es que probablemente no estén teniendo la efectividad que todos podríamos esperar y por tanto hay que hacer una reflexión si evidentemente todo lo que se está haciendo está sirviendo de muro, de dique de contención frente
a cuestiones de tipo cultural, de tipo social, que están llevando a que mucha gente decida trasladarse a focos de gran atracción, como son las grandes capitales, como es Madrid, como es Barcelona, como es Sevilla, como es Zaragoza, como es Valencia, y que están haciendo que en muchos sitios donde hay servicios, donde están llegando, donde hay oportunidades, la gente por algún motivo decide no desarrollar su proyecto de vida ahí y sí hacerlo en otros sitios. Por eso digo que hay que pensar si esto hay que enfocarlo desde un modo más global y seguir insistiendo en nuevas medidas. Bueno, la despoblación es una realidad que es imparable, pero no es nueva de ahora, parece que la hemos descubierto el año pasado, que hubo elecciones y los partidos se apuntaron al tema de la España vacía, pero desde hace 40 años llevan desapareciendo pueblos y seguirán desapareciendo pueblos, porque no hay más que ver los pueblos, los habitantes que hay, el nivel de envejecimiento que hay en esos pueblos, y no hace falta ser geógrafo para hacer una prospección y decir que en 10 años van a desaparecer un montón de pueblos. Pero porque es una realidad, entre las cosas, que es normal, la gente tiene derecho a vivir en lugares, ya no solo donde hay consultorio, donde hay unos servicios míos, donde hay el Corte Inglés, el Río Shopping, y donde hay cines y teatro y tiendas, por ejemplo, porque el ocio marca las formas de vida, no es como antes que eran los servicios, hace 40 años, ahora es el ocio, porque los servicios están ahí. Y además, es más, jamás en este país, en esta comunidad, los pueblos han tenido los servicios que tienen en la actualidad. O sea, más medidas que hay, pero claro, es una realidad al final, como las migraciones, como los cambios de tendencia. ¿Por qué la gente se va hacia los litorales? Pero además hacia los litorales mediterráneos, no se va hacia el litoral atlántico. Se va buscando pues mejor calidad de vida, fundamentalmente también. Pero era una reflexión sobre lo que hablaban de eso. Yo quería preguntarle, se cumplen 6 meses de la coalición de gobierno en Castilla y León. Tenemos gobierno en coalición en España. ¿Qué tal van las cosas con ese gobierno? Lo digo precisamente el día después de que sus socios de gobierno hayan solicitado la comparecencia en la Comisión Eólica del presidente de la Junta, que cuando menos es extraño porque si uno mira los datos y la realidad, no tenía nada que ver el gobierno ni siquiera de la Junta en esos años que ocurrieron los presuntos delitos que están investigando los juzgados. Es cuando menos llamativo, ¿no?, que los socios de gobierno pidan que su socio, su compañero de gobierno, participe en esa comisión de investigación. Bueno, le preguntaba en general cómo van las cosas. Bueno, lo primero que quiero hacer es reafirmarme en la reflexión que ha hecho al respecto de esos nuevos modelos de sociedad que hace que a veces sea complicado abordar la cuestión del reto demográfico y la ubicación de proyectos de vida en los pueblos, y coincido mucho con la reflexión que ha hecho. Y lo segundo, bueno, pues nos hemos enfrentado en Castilla y León a un gobierno de coalición inédito que marca un cambio de tendencia respecto a lo que habían sido los gobiernos monocolor de los últimos años en nuestra comunidad autónoma. Como toda experiencia nueva, no está exenta de dificultades y de retos que abordar. Esto es una cuestión que yo creo que todo el mundo puede entender, pero es verdad que es un gobierno que nace de uno de los elementos que probablemente ahora más adolece la política española, que es el diálogo y la altura de miras al respecto del territorio sobre el que tienes que gobernar, y eso es lo que primó en las negociaciones que dirigió Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta con Ciudadanos a la hora de poner en marcha este gobierno de coalición. Y fuimos capaces de acordar un bloque de medidas programáticas importantes, que es en los que nos estamos centrando. Yo tenía posibilidad de responder los días siguientes al 17 de julio, que fue cuando los consejeros tomamos posesión. Bueno, van a surgir fricciones, va a haber problemas, esto es inevitable, todo el mundo se ponía, matrimonio, ¿no?, se ponía la venda antes de la herida. Y yo decía, cuando surjan problemas, que lo surgirán, igual que surgen en los gobiernos monocolor, que yo he estado en alguno también, y pueden surgir perfectamente problemas, lo que tenemos que hacer es elevarnos y poner a Castilla y León en el frontispicio de todo. Hay que tener altura de miras siempre, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo no voy a negar que en algunas ocasiones puede haber algunos criterios no compartidos al respecto de algunas cuestiones, pero es que esto ocurriría en un gobierno de coalición y en un gobierno monocolor, pero siempre tratamos de elevarnos y poner a Castilla y León y a nuestros paisanos como nuestro primer objetivo. A partir de ahí, sobre la otra de las cuestiones, yo creo que ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León lo indicaba muy bien. El presidente de la Junta no tiene ningún inconveniente en avanzar, como hemos venido haciendo estos 6 meses, en mayor transparencia al respecto de lo que hace la Junta de Castilla y León, y si tiene que ir a comparecer a las Cortes de Castilla y León lo hará con toda naturalidad. Otra cosa es que
bueno, pues puede que no tenga mucho que contestar, porque la diferencia que hay entre la anterior legislatura y esta legislatura, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Grupo Socialista, que en la anterior legislatura no pidió su comparecencia, la de Alfonso Fernández Mañueco, en esta comisión, y ahora, como es presidente, sí que la va a pedir. Bueno, pues es eso, el cambio de estatus. Antes no era presidente, ahora lo es, y parece que eso ha llamado la atención. Si el presidente tiene que ir a comparecer, lo hará con total naturalidad. Es previsible que no pueda aportar mucha información porque no tenía nada que ver con ninguno de esos temas, ni estaba en ninguno de los órganos sobre los cuales se ha puesto en tela de juicio alguna de las actuaciones desarrolladas, y con la misma naturalidad podrá responder hasta donde pueda, por supuesto. ¿Qué le parece al consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León la deriva o el lío en el que se ha metido, no sé si solo con compañía, el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez Díez? De alguna manera a usted también le pilló de sorpresa, porque pensábamos, o al menos yo también creía que digamos que el mapa autonómico, el diseño estaba cerrado ya desde el 83, creo que fue, Castilla y León. ¿Le ha sorprendido? ¿Qué piensa usted? ¿En qué puede terminar todo esto? Porque estamos en un tiempo en el que todo el mundo se siente agraviado por algo y bueno... Sí, nos estamos acostumbrando, yo creo que últimamente, a que hay determinadas personas que concurren a las elecciones municipales o autonómicas o nacionales con un determinado mensaje, consiguen alcanzar el objetivo para el que se habían presentado, que es el presidente del gobierno, o en este caso ser el alcalde, y de repente cambian el discurso completamente y se centran en unas cosas que no tienen nada que ver con lo que habían prometido a los ciudadanos. Eso lo primero que supone es una falta de credibilidad enorme en quien concurre proponiéndose unos objetivos y después cambia radicalmente en sus objetivos. En segundo lugar, es preocupante no a veces las estridencias de quien hace ese tipo de propuestas, sino los silencios atronadores de quien debía de lanzar un mensaje muy claro, que es el líder del Partido Socialista en la comunidad, y que parece que deja que este tipo de cuestiones surjan y encima no las acalla a las primeras de cambio. Y no solamente eso, sino que permite que de cuando en cuando pues determinados responsables de ese partido surjan con este tipo de iniciativas y encima echando la culpa al empedrado. Es decir, no, la culpa es de quienes han estado gobernando en esta comunidad 30 años. Yo, más allá de los mensajes y más allá de las propuestas, que en democracia todas son legítimas, estamos en un Estado social, democrático, de derecho, y la ley es un imperio que nos abarca a todos. Tenemos una Constitución, tenemos un Estatuto de Autonomía, tenemos una comunidad por la que luchar, por cada una de las 9 provincias que componen Castilla y León, y ese es el objetivo que va a desarrollar la Junta de Castilla y León. Pero como consejero de presidencia, no sé si le preocupa este tipo de movimientos, porque no ha sido el Ayuntamiento de León solo, otras 3 localidades ya lo han solicitado, y no sé si habrá más que se sumen a estos hitos de independencia o de que ser reconocidos como una identidad leonesa diferente de lo que es Castilla. Yo quiero decir que, como consejero de la presidencia, y yo creo que también es el sentir de la Junta de Castilla y León, hay que ser muy respetuoso con el sentimiento que tenga cada paisano de esta comunidad, porque cada uno es libre de tener un sentimiento, una sensación de dependencia o de identidad o de pertenencia, y eso es no solamente legítimo y respetable, sino que cada uno además es motivo de orgullo para él, su sentimiento, y por eso vamos a ser muy respetuosos con ese sentimiento. Pero en el minuto siguiente nosotros estamos obligados, porque para eso nos pagan, de preocuparnos por los verdaderos problemas de los paisanos de Castilla y León, porque la sanidad, los servicios sociales, la educación, las infraestructuras, la conectividad digital, el reto con los agricultores y ganaderos, para que todo eso funcione, para que consigamos hacer una comunidad mejor. Esos son nuestros verdaderos problemas. Por tanto, pleno respeto a los sentimientos, a las identidades, pero trabajar por todas y cada una de las provincias, que es a lo que hemos venido a este gobierno. Le voy a preguntar una cuestión, seguramente, bueno, para aludir a usted, un poco más personal, política, suya. Usted ha tenido un ascenso vertiginoso en el Partido Popular, estaba de procurador en las Cortes, ocurrió lo que ocurrió con Silvia Clemente, y de repente usted ascendió, por decisión además de Alfonso Fernández Mañueco, entonces presidente del PP, a la presidencia de la Cámara, y ya es el número 2 de a bordo del gobierno de Castilla y León, por lo menos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. No sé si del de coalición, pero es usted el número 2 de facto. ¿Es usted el delfín de Alfonso Fernández Mañueco? Mire, yo le voy a decir una cosa. Llevo militando, este año se van a cumplir 20 años de militancia en el Partido Popular, y ha sido recurrente en muchas ocasiones, entrevistas que he tenido,
la posibilidad de formar parte de muchas quinielas al respecto de muchos posibles cargos, etcétera, etcétera. Y a mí, que soy muy futbolero, me gusta utilizar el símil de que quienes formamos parte de un equipo tenemos que estar a disposición del entrenador para que nos ponga a jugar en la posición que mejor cree que podemos desempeñar una labor. Yo no me considero más importante por tener ahora una labor como consejero de la presidencia que la importancia que podía tener como viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en la anterior legislatura o como concejal del Ayuntamiento de Burgos, que he tenido el honor de ser también. Lo que sí que puedo tener es mayor nivel de responsabilidad, lo cual hace que tengamos que estar especialmente más comprometidos y atentos con el proyecto al que nos debemos, que es, en este caso, Castilla y León. Pero es lo único que me preocupa, trabajar bien para las encomiendas que nos ha, en este caso, elegido mi entrenador, que es Alfonso Fernández Mañueco, al que evidentemente le estoy infinitamente agradecido por haber depositado esa confianza en mí, y eso es lo que me ocupa realmente. Siguiendo con el símil futbolístico, como usted es muy futbolero y bastante merengón, entonces usted es Fede Valverde. Bueno, es un jugador que me gusta mucho, podría ser un buen símil, me gustaría, sí, es una buena comparativa. Un estajanovista del campo de fútbol, un trabajador. Digo que es un estajanovista del campo de fútbol. Fede sí, Valverde, me refiero. Sí, la verdad es que soy una persona que cree que en el ámbito político hay que desarrollar una intensa actividad y trabajo y dedicación. Es para lo que nos han ubicado ahí, en ello pues evidentemente vamos a dejarnos las pestañas lo que haga falta. Oiga, decía esta semana, al retomar el curso político del año, decía el portavoz de la oposición, Ustianca, que se ha formado gobierno nacional y que ya es hora de que una vez que empiece el gobierno nacional, que empiecen ustedes también a trabajar. Les acusaba de pasividad, de parsimonia, de falta de punch y falta de actividad. Eso es una percepción que no solo lo ha dicho el portavoz de la oposición, el portavoz del principal partido de la oposición, principal partido parlamentario en esta comunidad, no con esa, digamos, gravedad, pero lo han dicho los sectores empresariales, sindicales, que le falta un poco de ritmo al gobierno de Castilla y León, tal vez porque había que engranar la coalición, que es un experimento nuevo que tenemos aquí. Bueno, son cerca de 600 los acuerdos que el Consejo de Gobierno ha tomado desde que tomamos posesión en el primer Consejo de Gobierno que tuvimos, creo recordar, el 18 de julio. No se han cumplido todavía 6 meses, con un mes como agosto, que es un mes complicado, con unas navidades también de por medio, cerca de 600 acuerdos. Luego Semana Santa y Carnaval. Claro. No, pero le quería decir que esos 6 meses, descontando un poco el mes de agosto, que es un poco, como todo el mundo entera, un poco inhábil, aunque celebramos 4 consejos de gobierno en el mes de agosto, 600 acuerdos, cerca de 2.000 millones de euros en acuerdos propios del Consejo de Gobierno, medidas tan importantes como la aprobación del proyecto de ley, la modificación del proyecto de ley que va a permitir eliminar el impuesto de sucesiones en Castilla y León, medidas tan importantes como esa rebaja del precio del suelo industrial, un acuerdo con todas las entidades locales que va a asegurar la financiación de los servicios sociales para los próximos 4 años, con 450 millones de euros dedicados a ese impulso, con actuaciones en todos los ámbitos, con un nuevo plan sanitario en el ámbito rural que ha desarrollado la Consejería de Sanidad. Yo creo que muchas las actividades, muchas las iniciativas que se han tenido, y probablemente yo le puedo aceptar que no sea el ritmo que esta legislatura va a ser capaz de tomar respecto al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, porque también es verdad que es un nuevo gobierno, hace falta engranar las piezas, ha habido que hacer todos los nombramientos correspondientes a la estructura del gobierno, pero ya no hay ninguna excusa para que podamos ofrecer un nuevo ritmo a partir de enero de este mismo año, en el que estoy convencido que se va a poder comprobar. Tenemos previsión en el año 2020 de poner en marcha hasta 18 proyectos de ley, lo cual evidentemente es una cifra muy importante, y hasta otros 53 normativas que van a afectar a todos los ámbitos de la Junta de Castilla y León. Por tanto, ese impulso... Pero el motor y el combustible al final de la acción de gobierno es unos presupuestos. ¿Cuándo vamos a tener presupuestos en Castilla y León? Porque es que es verdad que sin presupuestos es difícil que un gobierno pueda demostrar la capacidad y la ejecución, pero claro, eso está en su responsabilidad, porque no hay presupuestos nacionales, pero oiga, las diputaciones, los ayuntamientos tampoco
también dependen en buena medida, no en tanta medida como un gobierno regional de los presupuestos generales del Estado, pero ¿para cuándo vamos a tener presupuestos? Para abril tendremos presupuestos, un presupuesto que es al final la hoja de ruta que va a marcar lo que va a ser el gobierno de Castilla y León. Bueno, la experiencia siempre ha indicado que es bueno tener una referencia a nivel nacional sobre cuestiones relacionadas sobre todo con el ámbito de la estabilidad presupuestaria, el techo de gasto. Estoy convencido de que ahora que tenemos gobierno en la nación, en cuanto sepamos cuál es el marco macroeconómico en el que nos tenemos que mover, la Junta ya ha ido avanzando en sus deberes y evidentemente 2020 va a ser un año en el que la Junta de Castilla y León va a tener presupuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la Junta no va a hacer presupuesto hasta que no haya presupuestos generales del Estado? No, que lo que quiero decir es que a la Junta le vendrá bien que tengamos el escenario macro para saber en qué norma de juego, en qué cubo tenemos que incluir esos presupuestos. Y eso lo vamos a poder hacer inmediatamente que el Gobierno, que estoy convencido que será de las primeras medidas que tendrá que tomar, que es marcar el techo de gasto. Y por tanto, eso es lo que pone en marcha ya todo el mecanismo de aprobación de presupuestos y estoy convencido que en este primer semestre del año seremos capaces de aprobar los presupuestos. Ahí se va a medir también la verdadera sintonía de la coalición. Son conscientes ustedes que es el momento esencial donde se va a testar la sintonía que hay en el gobierno de coalición. Superaremos el test sin ningún problema. Sí. ¿Y los funcionarios? 85.000 en la comunidad, muy pendientes de esas 35 horas, un compromiso. El 2020 va a ser el año en el que se apliquen esas 35 horas que están firmadas y que están siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno y están poniendo en tela de juicio las relaciones también con los sindicatos. CESIF, Comisiones y UGT han anunciado calendario de movilizaciones. Si no hay acuerdo, en febrero, creo que es el 27, habrá una huelga. ¿Antes de esa fecha se aplicarán las 35 horas? Yo quiero decir que conocía cuando entré a desarrollar mis labores como consejero de la Presidencia que el calendario de los primeros 9 meses de este Gobierno respecto al ámbito de la función pública era el peor posible, porque apenas en el mes de septiembre se supo que iba a haber elecciones nacionales en el mes de noviembre y sabiendo también que hay elecciones sindicales en el mes de marzo de este año, pues nos enfrentamos a momentos de tribulaciones y en momentos de tribulaciones es difícil a veces llegar a acuerdos. En esa circunstancia externa es en la que circunscribo que no hayamos sido capaces de tener entendimiento y acuerdo en la aplicación de algunas medidas que estaban aprobadas y que nosotros tenemos una voluntad inequívoca de desarrollar, como es la aplicación de las 35 horas. Pero desde el área de función pública, que depende de la Consejería de Presidencia, no se ha dejado de trabajar ni en ese ámbito ni en el desarrollo de la ley de carrera profesional, porque queremos un nuevo estímulo para la función pública. Queremos que los empleados públicos tengan una valoración de su desempeño, de su formación, y eso se va a hacer a través de la carrera profesional. Pero es que ponemos en marcha para todo el personal laboral el nuevo convenio colectivo en el que estamos trabajando. Tenemos muy a punto la aprobación de un nuevo plan de igualdad que va a ser pionero en Castilla y León. Va a ser el primer plan de igualdad que va a afectar a todos los empleados públicos en un área yo creo que importante y muy sensible como es ese ámbito de la igualdad. Pero es que acabamos de aprobar la oferta de empleo público para el año 2020 con más de 3.100 plazas y tenemos 650 plazas ya convocadas entre diciembre y enero, 80 procesos selectivos que queremos desarrollar a lo largo de este 2020. Es decir, el trabajo está siendo incesante. ¿Qué ocurre? Que quizá no se den el mejor ecosistema para que los acuerdos puedan fructificar. Pero yo estoy convencido de que una vez que transcurra ese primer trimestre y esa batalla electoral en la que están los sindicatos, culminaremos muchos acuerdos, estoy convencido. ¿Tiene la valoración económica el consejero de la Presidencia del coste económico que puede significar la aplicación de esas 35 horas que piden los sindicatos? Bueno, para la Administración General el coste económico no existe porque para las personas que están desarrollando labores puramente administrativas se trata de reducir media hora su asistencia al puesto de trabajo y por tanto no conllevaría un mayor coste. Sí que lo tiene en el caso de necesitar contratar a más personas, claro, que en aquellos trabajos que se hacen a turnos, principalmente en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito educativo, pues requeriría contratarse para esa cuestión. En ese sentido, los que están desarrollando el trabajo son los propios sectores, el ámbito educativo y el ámbito sanitario, que son los que tendrán que hacer la estimación final en la que se está trabajando también para que podamos tenerlo incluido en la previsión presupuestaria del año 2020 para que podamos hacer efectivamente. Pero no hay una cuantificación, ¿no? No. 100, 200, 500 millones de euros o nada. No, de momento son estimaciones solo sobre las cuales no me gusta hablar hasta que no tengamos el dato cierto una vez que se haya finalizado todo el análisis. El diálogo social, no sé cómo va, está parado. UGT hoy también ha mostrado su malestar por esta situación. Bueno, el diálogo social es uno de los elementos de
de identidad de esta comunidad autónoma y estoy convencido, así lo ha puesto de manifiesto el presidente Mañueco, de que van a seguir avanzándose en determinadas cuestiones. Es verdad que el diálogo social se nutre de la capacidad presupuestaria de aportar fondos por parte de la Junta de Castilla y León, y en ese sentido coincido con la indicación anteriormente, que es que la aprobación de presupuestos permitirá también el impulso de determinadas y nuevas medidas, y también, por supuesto, en el ámbito del diálogo social. Ha mencionado usted algo muy importante, que es la sanidad, y ya tienen ustedes claro, saben, digo para contárselo a los ciudadanos, el plan este de reforma sanitaria rural que van a hacer. Porque de momento hemos visto palos de ciego durante los primeros meses, era prueba, error, error, prueba, y bueno, ahora dependemos de los mapas. ¿Sabemos ya lo que vamos a hacer con ese plan? Bueno, yo creo que hay una estrategia perfectamente diseñada, va a haber que hacer un esfuerzo de comunicación. Una pregunta, ¿cuándo la van a contar? Porque la estrategia debe ser magnífica, pero no la conocemos, no la conocen los ciudadanos, que son al final los benefactores de la sanidad. El esquema global, yo creo que sobre todo nos estamos refiriendo al ámbito rural. Sí, la reforma sanitaria rural. Ese esquema global de los instrumentos que se pretenden potenciar, que pasa a través del desarrollo de centros rurales agrupados, de potenciar la instalación de mejores equipamientos en esas zonas, el refuerzo del transporte también en las zonas donde se vayan a desarrollar esas actividades. Ese esquema global está hecho. Lo que ocurre es que se ha sido consciente de que hay que aplicarlo, y que hay que aplicarlo teniendo en cuenta las opiniones de nuestros alcaldes, que son los que también conocen el territorio. Por eso vamos a hacer una implantación, yo creo que progresiva, explicada y consensuada con todos los alcaldes, que también conocen las necesidades de nuestros paisanos, porque si lo impusiéramos se nos criticaría por aplicarlo con demasiada celeridad sin contar con la gente, y si contamos con ellos... De momento es de lo que le están acusando los sindicatos médicos, los sindicatos de enfermería, es decir, todos los sectores le están acusando de querer imponer un plan con el que no se ha contado precisamente primero con los profesionales, con los alcaldes y con todos los participantes en todo esto. Yo estoy convencido de que cuando pasemos de las musas al teatro, que es lo que se nos exige, y se aplique ya en el territorio, se va a contar con la participación de los agentes locales, de los alcaldes, pero también, por supuesto, de las asociaciones que defienden los derechos de los pacientes y, por supuesto, los profesionales que desarrollan su actividad en el medio rural y que son grandes conocedores también de las necesidades del medio rural. Con esos ingredientes es con los que se hará, yo creo, que el desembarco y la aplicación efectiva de ese plan de sanidad rural en Castilla y León. O sea, que van a retomar, por así decirlo, otra vez el proceso. Sí, por supuesto. No, yo una pregunta personal, si estos meses, apenas 6 meses de consejero, le están mostrando alguna cara que no conocía todavía de la realidad de Castilla y León. Como ha dicho antes Pablo, fue presidente de las Cortes unos meses, circunstancias un poco extrañas, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ahora está viviendo el día a día, viviendo en Burgos, pero trabajando en toda la comunidad. Me gustaría saber, bueno, pues qué visión tiene de cómo está la comunidad comienzo 2020 Ángel Ibáñez. Pues mi percepción es que ojalá todo el mundo en Castilla y León tuviera la oportunidad que a mí se me ha brindado, porque yo he sido político de provincias en el ayuntamiento de mi pueblo, que es Burgos, la capital de la provincia, y a veces tienes una visión acotada al territorio en el que te mueves, y en cuanto tienes la oportunidad de conocer las 9 provincias y todos los territorios que hay en Castilla y León, te das cuenta del potencial tan importante que tiene esta tierra, y a mí me ha hecho sentirme orgulloso de ser no solo burgalés, sino ser castellano y leonés. En todos y cada uno de los rincones de las provincias que he podido visitar ya en este tiempo que he sido presidente de las Cortes y ahora consejero de la presidencia, me he dado cuenta de que tenemos un potencial muy importante, de que tenemos muchos más motivos para ser optimistas que para ser pesimistas, que a veces es una carga que llevamos arrastrando mucho tiempo. Y Castilla y León son su tejido industrial, Castilla y León son sus tradiciones, es su cultura, es la lengua, que es patrimonio de toda la humanidad, el segundo idioma más hablado en el mundo. Es decir, tenemos un potencial tan importante sobre el que tenemos que apoyarnos, que en vez de dedicarnos probablemente en quejarnos mucho o en desarrollar localismos, tenemos que integrarnos ya en un reto que es la globalización y apostar por una comunidad que yo creo que tiene mucho de lo que sentirse orgullosa y mucho potencial por delante. Vamos a viajar mucho, lo recomendaría incluso al alcalde de León también. Yo recomiendo viajar a todo el mundo.
no porque sea alcalde de un sitio o de otro, pero sí, viajar, y por Castilla y León es una de las cosas, como hablamos en perspectiva personal, una de las cosas que yo me propuse con mi grupo de amigos cercano es irnos de casa rural una vez al año, pero no hacerlo a otras comunidades autónomas, sino disfrutar de cada una de las 9 provincias, y es una experiencia muy confortante. Consejero, le quería preguntar por la cierta incertidumbre, o sin ser cierta, real, que tienen muchos funcionarios con el tema de las resoluciones judiciales que han anulado las relaciones de puestos de trabajo, una última oposición también. Algunos tienen temor, no saben qué puede pasar con su futuro laboral. La gente entiende que cuando se acaba una oposición tiene trabajo de por vida, pero ahora mismo en Castilla y León hay un grupo importante de funcionarios que temen por su situación laboral. No sé qué plan tiene la Junta para solucionar estas últimas resoluciones. Bueno, vamos a esperar a que culminen todos los procesos. Ahora mismo ha salido la anulación de lo que se denomina catálogo de puestos tipo. En próximos meses tienen que recaer las resoluciones judiciales sobre la relación de puestos de trabajo y también sobre el concurso abierto y permanente, y sobre esa cuestión lo primero es que vamos a aplicar un principio de seguridad jurídica y que la salida que vamos a dar va a ser pactada también con las organizaciones sindicales. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, porque vamos a estar muy comprometidos con esos 85.000 empleados públicos de los que Castilla y León se siente muy orgullosos. Esta va a ser la legislatura de la consolidación y la estabilización del empleo público. Queremos reducir nuestras tasas de temporalidad también, queremos valorar el trabajo de los empleados públicos con esa implantación de la carrera profesional, y queremos generar un nuevo cuerpo de opositores jóvenes en Castilla y León, que sean personas que se vinculen con su comunidad autónoma a través del empleo público, que desarrollen su proyecto de vida aquí y que palíen en buena medida todas las jubilaciones que se van a producir en el empleo público en nuestra comunidad en los próximos 10 años, que van a ser numerosas. Pues muchísimas gracias, Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia, por acompañarnos esta noche en La Quinta Esquina. Gracias también a Pablo, a Florencio. Y bueno, pues pensando en un año 2020 que va a ser fundamental para Castilla y León, presupuestos y solucionar un montón de problemáticas, nosotros nos despedimos y les esperamos la próxima semana en una nueva edición de La Quinta Esquina.